Ya habíamos visto que una función presenta una relación entre dos variables. Si nosotros hacemos un par de diagramas de Venn, generalmente nosotros llamamos a una la variable x y a otra la variable y. Y por lo menos un elemento del conjunto x va a tener una relación con el conjunto y. Eso es lo que nos dice la teoría de funciones. Y hoy nos vamos a centrar en la función lineal. Esa función lineal tiene una característica importante, que es que esa función se define como y igual a mx más b. Pero como es una función, esta y se puede representar como f de x, que significa función de x. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos expresar esto como f de x igual a m de x más b. Resulta que esta m representa la pendiente y esta b el punto de corte con respecto al eje y. En términos gráficos, significa que si nosotros tenemos el plano cartesiano y esta es la función lineal, entonces me está diciendo que la pendiente es la inclinación que presenta la recta. ¿Sí? La pendiente 1 representa una inclinación de 45 grados. Y B es el punto de corte con respecto al eje Y. Quiere decir que este puntico se llamará B y esta inclinación se llamará L. ¿Sí? Y recordemos que los ejes, acá tendríamos, este es el eje X, que es el eje horizontal, y este sería el eje Y. ¿Sí? Eso es una función lineal. Entonces, para recordar algunos conceptos, esta pendiente M, ¿cómo se puede calcular? Si nosotros tenemos M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, esto significa que si yo tengo dos punticos, por ejemplo este punto lo puedo llamar X1, Y1, buenos días, este lo puedo llamar X1, Y1, y este punto, lo bueno es que esto es para nosotros, entonces pues a pesar que esté en redes sociales, pues no pasa nada, es para nosotros. Y este segundo punto lo puedo llamar X2, Y2. Teniendo dos puntos, estos dos puntos, yo puedo calcular la pendiente. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, tengo un punto A y ese punto A tiene como coordenadas menos 5, menos 7 y tengo otro punto B denominado y tenemos otro punto, por ejemplo, 9,7. Hola, acá negativo. Buenos días. Tenemos esos dos puntos. Vamos a calcular la pendiente. ¿Qué podemos hacer? Este primer punto lo podemos llamar X1, Y1. Y a este segundo punto lo podemos llamar X2, Y2. No importa el orden. ¿Sí? Vamos a este. Le quiero borrar el signo. Y voy a hacer el cálculo. Me quedaría la pendiente es igual Y2, entonces 7. Menos, ese es el menos de la expresión matemática para determinar la pendiente, menos Y1. Como me van a quedar signos consecutivos, entonces menos 7. Sobre X2, X2 es 9. Menos X1, entonces menos 5. Y nos quedaría el cálculo de la pendiente será igual
7 menos menos 7, recordemos que dos signos consecutivos iguales se convierten en positivo. Por lo tanto, quedaría 7 más 7 sobre, acá nos quedaría 9 menos seguido de menos, da más, y nos quedaría 9 más 5. Al hacer esa operación, nos quedaría 14 sobre 14. Por lo tanto, la pendiente es igual a 1. ¿Sí? Esa es la pendiente. Por lo tanto, es necesario recordar esa expresión que se utiliza para el cálculo de la pendiente, esta expresión matemática que estoy ahí bordeando. Pero también es posible que nosotros necesitemos encontrar el punto de corte con respecto al eje Y, ese punto B en una función. Entonces, para eso vamos a utilizar la ecuación punto pendiente. Como su nombre lo dice, requiere un punto y la pendiente. ¿Cómo se expresa esa ecuación punto pendiente? Para que uno no se llene de tanta fórmula, pues es la misma fórmula de la pendiente. Es exactamente la misma, lo único que cambia es que el término Y2 ya no se va a llamar Y2 sino va a ser Y. Y el término X2 ya no va a ser llamado X2 sino X. ¿Sí? Entonces, me explico. Significa que la ecuación quedará Y menos Y1 va a ser igual a la pendiente por X menos X1. Esta es la misma fórmula de la pendiente, lo único es que ya no aparece Y2 y X2, sino Y y X, y este término que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿sí? Y nos ha quedado esta misma expresión matemática que es la ecuación punto pendiente. Quiere decir que lo único que se requiere es tener, buenos días, lo único que se requiere es tener un punto y una pendiente. Supongamos, siguiendo con el ejercicio anterior, tenemos que la pendiente es 1 y decimos que cogemos el punto A y ese punto A tiene coordenadas menos 5, menos 7. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar Y menos, este es el menos de la fórmula. Recordemos que este primer término es X1 y este es Y1. Entonces, al hacer la operación nos quedaría Y menos Y1. Entonces sería menos 7 igual, la pendiente es 1 por X menos X1. X1 es menos 5. Nos quedan signos consecutivos, por eso lo voy a colocar en paréntesis. Listo. Y hago la operación, quedaría Y menos 7, nos quedaría Y más 7. Igual a 1 factor de X menos seguido de menos da más 5. Hacemos acá la propiedad distributiva y nos quedaría Y más 7 es igual a X más 5. Este 7 está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces quedaría Y es igual a X más 5 menos 7. Por lo tanto, esto sería Y igual a X menos 2. Y esto que tenemos acá sería la expresión de esa función lineal. Y como el término, recuerden la fórmula general Y igual a mx más b, este término que estoy coloreando ahí en amarillo, representaría el punto de corte. Es decir, que la función lineal corta el eje Y en menos 2. ¿Sí? Luego, ¿cómo haríamos para graficar esa función? Entonces nosotros tenemos, la función es Y igual a mx más b. Esa es la función general. Y nosotros tenemos Y igual a x menos 2. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una tabulación y generar puntos cerca al origen. Entonces vamos a darle valores a x
y vamos a encontrar los valores de y. Podemos coger valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y hacemos el cálculo. Pues acá no hay nada complejo. Nos quedaría, si x toma el valor de menos 3, quedaría menos 3, menos 2, daría como resultado menos 5. El siguiente, menos 2, daría como resultado menos 4. Menos 1, que es el valor que va a tomar x, menos 1, menos 2, daría menos 3. Si toma el valor 0, quedaría 0 menos 2, sería menos 2. Si toma el valor 1, nos quedaría menos 1, acá daría 0, acá daría 1. Y tendríamos nuestra tablita y eso lo graficaríamos. Quiere decir entonces que ahí vamos a tener una función lineal. Para graficarla podemos utilizar diferentes herramientas. Acá voy a utilizar, voy a seleccionar una ecuación. La escribimos por acá. Vamos a escribir y igual a x menos 2. Acá tengo la función. Y esta función la voy a seleccionar. Ya, por fin. Bien, ahí he seleccionado, escribí la función y igual a x menos 2, que es la que estamos trabajando. Y pues el programa OneNote tiene una sección de matemáticas que va a hacer exactamente lo que hace Excel, que es generar la información y hacer el gráfico. Entonces le voy a pedir acá que me haga el gráfico. Y acá tendríamos, esta es la función. Esta es la función lineal, la que voy a obtener al graficar esta tablita, ¿sí? Pero acá me ha hecho el proceso de manera rápida. Esta lineecita es el eje, yo la voy a... Este es el gráfico, vean que en este punto, acá cuando x vale 0, y tiende a ser menos 2, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer esto mismo en Excel? Pues uno no tiene necesidad de ponerse a hacer tanto cálculo. Simplemente en Excel usted va a dar valores para X y va a encontrar los valores para Y. Entonces, por ejemplo, yo quiero coger valores desde menos 10 hasta más 10. Entonces escribo menos 10, menos 9 y arrastro hasta encontrar acá el 10 positivo. Y para el cálculo, pues que Excel haga los cálculos. Pues yo ya sé que la función es y igual a mx más b. Nuestra función es y igual a x menos 2. Entonces, ¿qué es x? Este valor de acá, esta celda, la selección. Y es menos 2. Le doy igual. Ahí me ha quedado el cálculo para menos 10. Y le doy doble clic en la parte inferior derecha. Y listo, ya me copió hasta el final todos los cálculos. Fue rapidísimo. Ahora, para graficar, selecciono
las dos columnas, le doy insertar, vengo a este gráfico de dispersión, acá vamos a mirar los diferentes tipos de gráfico. Quiero que no me muestre los puntos, voy a seleccionar esta de dispersión con líneas suavizadas y ahí tengo mi gráfico, ¿sí? Y lo puedo editar, puedo colocarle diferentes fondos o puedo colocarle un encabezado, ¿sí? Todo eso, buenos días. Todo esto se puede editar, ¿sí? Quiere decir que Excel es una herramienta poderosa para el gráfico de funciones, pero pues también es necesario tener en cuenta que pues hay que conocer la conceptualización que hay detrás de la función. Esa es la función lineal. Resulta que esta función lineal se utiliza muchísimo para diferentes modelos matemáticos. Son utilizados en ingeniería, son utilizados en matemáticas, son utilizados en administración, en economía. De hecho, casi todo tipo de negocios maneja la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa, que son líneas ascendentes o decrecientes, pero que son lineales, o sea, tienen muchas aplicaciones. Quiere decir que de acá es importante resaltar el cálculo de la pendiente, el cálculo del punto de corte con la ecuación punto pendiente y graficar la función. Resulta que hay más cosas detrás de eso. Por ejemplo, esto se puede trabajar también con una asignatura que ustedes trabajan, que es estadística y probabilidad. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un modelo lineal, pongamos que este es el plano cartesiano, y ustedes dicen, bueno, yo tengo un modelo, por ejemplo, yo vendo minutos a celular y cada minuto vale 200 pesos, pero resulta que todo el tiempo no puedo estar en mi negocio, tengo una persona trabajando y pues yo ya sé que un minuto vale 200 pesos, si una persona se demora 2 minutos pues paga 400 y esa es la proyección. Quiere decir que estaría trabajando solo en el primer cuadrante porque no es posible que alguien hable cantidades negativas, ¿cierto? Entonces yo diría, esto se debe comportar lineal, pero puede ser que en algunas ocasiones los puntos no se encuentren sobre esa recta, pero yo sé que mi modelo es lineal, ¿sí? Pero esto puede suceder en el contexto. Entonces existe una herramienta matemática que se llama los mínimos cuadrados, que me va a permitir ajustar la recta que mejor se ajuste a esos puntos. Acá me falló un poquito el pulso, voy a colocar unos punticos por encima. ¿Qué hace ese método de mínimos cuadrados? Lo que hace ese método de mínimos cuadrados es hacer que la diferencia hacia arriba sea igual que la diferencia hacia abajo. Es decir, que esa suma de diferencias nos dé lo mismo. Y de esa manera se obtendría el mejor modelo. Quiere decir que de acá saldría un modelo de la forma y igual a mx más b. Por ejemplo, los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales, yo digo, un pantalón vale 100.000 pesos. Pero resulta que hay economías a escala. Si usted me va a comprar al detal, pues yo le voy a cobrar a usted los 100.000 pesos por el pantalón. Pero si usted me va a comprar un contenedor que puede tener 500.000 pantalones, pues yo ya no le voy a cobrar a 100.000 pesos. Economía de escala. Usted me está comprando por cantidad, por lo tanto yo le debo dar precio mayorista, ¿sí? Entonces es necesario tener en cuenta que eso puede suceder en los modelos que al parecer son lineales, pero que en el momento de las negociaciones se tienen diferentes precios. Pero yo de antemano sé que es un modelo lineal. Entonces, para poder hacer esto, se utiliza el método de mínimos cuadrados. Experiencia. Los mínimos cuadrados. ¿Qué nos dice el método de mínimos cuadrados? Eso lo pueden encontrar ustedes en cualquier lugar.
amigo Google tiene todo eso. Yo tengo por acá algo sobre mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados entonces son unas expresiones matemáticas que nos van a permitir calcular. Recuerden que estamos todavía en funciones lineales. Yo no me he salido de ahí. Lo que estoy haciendo es buscar la transversalización de eso, del modelo lineal. Seguimos en modelo lineal, pero estamos viendo sus aplicaciones. Esto que está aquí nos va a dar cuenta de que es un modelo de regresión lineal. Recuerden que M es la pendiente. Pues aprovechando que ya nos metimos en la función lineal, pues veamos para qué nos va a servir. Es posible que en el contexto usted se encuentre con información que usted sabe que es de tipo lineal, pero al capturar la información no va a ser lineal. Por lo tanto, tenemos dos expresiones matemáticas. Yo les voy a pedir el favor que ustedes tomen nota de esas dos expresiones matemáticas. Porque vamos a relacionar el concepto matemático con un concepto estadístico, ¿sí? Que es el método de mínimos cuadrados. Esto más adelante ustedes lo van a conocer como regresión lineal en su vida universitaria. Y pues eso no hay que asustarse, es lo mismo que ustedes están viendo acá. Lo que pasa es que estamos haciendo un procedimiento un poquito más riguroso, ¿sí? Aprovechando que nos hemos metido en la función lineal, pues aprovechar para ver qué es un modelo de regresión lineal utilizando un ajuste de mínimos cuadrados. Entonces, primero el cálculo de la pendiente de una función lineal. La pendiente va a ser igual a la sumatoria de x por y menos n por x barra por y barra sobre la sumatoria de los x al cuadrado menos n por x barra al cuadrado. Esa es la pendiente. Y tenemos también el punto de corte con el eje y. Es el que conocemos como b. Entonces lo podemos calcular haciendo b es igual a y barra menos la pendiente por x barra. Pues es el despeje de la función y igual a nx más b. ¿Sí? ¿Qué nos toca hacer? Pues nos toca hacer el procedimiento estadístico. Lo primero es identificar qué significa cada una de esas variables. X representa, recuerden que la función es y igual a mx más b. En una función hay una variable que es dependiente y hay otra variable que es independiente. Una dependiente y otra independiente. Si nosotros hablamos de la cantidad de dinero que se debe pagar por los minutos a celular, ¿cuál será la variable independiente? ¿Los minutos o el dinero? Los minutos, ¿cierto? Los minutos vendrían siendo la variable independiente. Y si yo soy el que voy a cobrar, entonces tardo 5 minutos. Y si cada minuto celular vale 200 pesos, entonces me debe pagar 1000 pesos. Si yo solo tengo 1000 pesos en el bolsillo, entonces debo estar pendiente. No me debo pasar de los 5 minutos, ¿cierto? Porque no tengo más y no me fían, ¿cierto? Entonces, la variable independiente sería el tiempo y la variable dependiente sería la cantidad de dinero. Quiere decir que cantidad de dinero va a ser igual a la pendiente que nos dé por x, que vendría siendo el tiempo más el punto de corte. El punto de corte vendría siendo 0, porque si uno habla 0 minutos, ¿cuánto le van a cobrar? 0, ¿cierto? Pero hay cosas que no nos valen 0 pesos. Ustedes se van a ir a una fiesta y le dicen, la entrada vale tanto. Ah, entonces ya no es gratis. Solo por entrar, no va a consumir nada. No va a consumir nada, ni gaseosas, ni papas fritas, nada de eso. ¿Sí? Ni gaseosa. En ese caso, la entrada, ¿cierto? Ya es un valor que usted tuvo que pagar.
y eso no es retornable, es simplemente por el estatus de estar ahí dentro de ese establecimiento. Quiere decir que ahí ya el punto de corte fue el precio que usted pagó. Ese es como, en términos administrativos lo llaman un costo fijo. ¿Ves? Le tocó pagarlo, que eso no le van a dar nada por eso, ¿sí? Solo por el estatus dentro del negocio. Entonces eso sería un punto de corte, ¿sí? Más adelante veremos si hacemos alguna aplicación ya de tipo de ingeniería, administrativa, económica. Y veamos otros parámetros. Entonces ya tenemos que X es un tipo de variable y Y es otro tipo de variable. Este símbolo sumatoria pues significa sumar. Como tenemos varios puntos en el plano, pues vamos a coger, esto significa coja los X, multiplíquelos con los Y haga la sumatoria de esos productos. N es el número de pares ordenados, es decir, el número de puntos que tengo en el plano. ¿Qué es X barra? El promedio de la variable independiente. ¿Qué es Y barra? El promedio de la variable dependiente. ¿Qué es X al cuadrado? Coja la variable independiente, elévela al cuadrado, ¿sí? Y luego haga la sumatoria de todos esos cuadrados que ha calculado. N sigue siendo el número de puntos y X barra al cuadrado es coja la media de la variable independiente y elévela al cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer ese cálculo como para darle, primero nos toca coger una situación problema, ¿sí? Nos toca coger una situación problema en la cual podamos aplicar este concepto. Bien, entonces sigamos acá, el método de mínimos cuadrados. Vamos a coger puntos del contexto. Imaginémonos una situación, la de la fiesta. Resulta que ustedes van a hacer una fiesta y dicen, vamos a hacer una fiesta de promoción. Y entonces ustedes dicen, bueno, el que entra a la fiesta debe pagar por lo menos 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces usted tiene acá X, va a tener acá Y. Pero resulta que usted puede consumir gaseosa. En la fiesta va a consumir gaseosa. Entonces, una persona va a consumir 2 gaseosas. Y cada gaseosa la vamos a cobrar a 2.000 pesos. Entonces, ha consumido 2 gaseosas, ¿cierto? Entonces, acá tiene que cancelar, o en su fiesta se gastó 14.000 pesos. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, otra persona ha consumido 4 gaseosas, pero resulta que entró la muchacha que le gusta. Entró la muchacha que le gusta, no, oye, pues sí, yo quiero consumir las 4 gaseosas en la fiesta, pero resulta que no me alcanza. No te preocupes, yo te ayudo. Paga 15.000, pero no le cuentes a nadie. ¿Sí? Entonces, otra persona dice, no, yo voy a consumir 6 gaseosas. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la gaseosa vale, ¿cuánto? 2.000 pesos. Va a consumir 6 gaseosas. ¿Cuánto debe pagar? 12.000. ¿Y la entrada cuánto vale? Es decir, 22.000. Pero resulta que usted le dio clavija a este, le dio más plata, algo pasó. Y le cobró 24. ¿Cierto? Sí, entonces ahí la aporrió, ¿cierto? Otra persona, vean que ahí usted dice, pero las cuentas como que no nos están dando, porque esto era un modelo lineal, pagaba 10 por la entrada y 2.000 por cada gaseosa. ¿Y aquí qué está pasando? Están dando clavija. Otra persona dice, no, para los amigos y eso, 8 gaseositas, ¿sí? Y entonces, pues acá, pues normalito, ¿cuánto paga? 26. Las gaseosas y la entrada. Quiere decir que estos puntos, si los vamos a hacer en el plano cartesiano, no nos van a coincidir como en una recta. Entonces, vamos a hacer una aproximación de nuestro gráfico. En medio salió. Bien, vamos a suponer que esto es
Vamos a decir que esto es 10.000, 20.000, 30.000 y que esto es 2, 4, 6, 8. Y voy a ubicar los punticos. Voy a ubicar mis punticos. Dice, el de las dos gaseosas paga 14.000. El de 4 pagó 15.000. El de 6 pagó 24. Y el de 8 pagó 26. Si yo uno esos puntos, pues eso no va a ser una recta. Pero yo ya sé que el mejor modelo es el modelo lineal, porque me dice que desde acá paga 10.000 solo por entrar, y a medida que va pidiendo las gaseosas, esto se debe comportar de esta forma. Sí, eso es lo que me dice. Vamos a encontrar el mejor modelo que me representa esta situación. Entonces, para hacer ese cálculo, vamos a coger la información que tenemos ahí. Recuerden que estamos haciendo un modelo de regresión lineal utilizando mínimos cuadrados. Entonces me dice inicialmente, nos toca hacer la sumatoria de esto. Acá nos queda un poquito apretado, pero no pasa nada. Vamos a sumar esto. 2 más 4 y 6 y 8, 20. Esa es la sumatoria. Y voy a hacer la sumatoria de esto. Entonces ustedes me ayudan, por favor. Acá nos daría 50, 79.000. Bien. Tenemos entonces la sumatoria. ¿Para qué hago esto? ¿Cuántos serán el número de parejas ordenadas? ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos puntos? Quiere decir que n equivale a 4. Voy a construir una tablita. Voy a hacer acá los x por y. Entonces, 2 por 14.000, ayúdenme. Ayúdenme ahí los que están atrás, por favor, ayúdenme. 4 por 15.000. 6 por 24.000. 440.000. Bien, esa sería. ¿Qué acabé de hacer acá? Acabé de hacer la sumatoria de x por y. Me dio 440.000. Ahora, me falta sacar x barra y y barra. Entonces, para sacar x barra, la sumatoria me dio 20. Recuerden que el promedio es la suma de los datos dividido el número de datos. Entonces, me dio 20 dividido 4, 5. Y acá tenemos 79.000 dividido 4. 79.000 dividido 4. Bien, entonces ya tenemos el x barra, el y barra, la sumatoria de x por y. Y nos falta el x al cuadrado. Entonces vamos a hacer acá una columnita de los x al cuadrado. ¿Qué significa? Coger la variable independiente y elevarla al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado, 8 al cuadrado, y hacemos la sumatoria. Acá vamos a obtener la sumatoria de los x al cuadrado. Quiere decir, la expresión matemática nos dice, queremos calcular la pendiente. La pendiente es igual, nos dice ahí, ¿me ayudas? En el tablero, allá en el tablero, sumatoria de x por y, sumatoria de x por y,
menos n por x barra por y barra sobre sumatoria de x cuadrado x barra al cuadrado. Bien, entonces vamos a hacer el proceso. La pendiente de esa función lineal va a ser igual a la sumatoria de x por y, que es 440.000 menos n, que es 4, por x barra, que es 5, por y barra, que es 19.750, sobre la sumatoria de los x al cuadrado, que nos dio 120, menos n es 4, y x barra al cuadrado, x barra es 5 al cuadrado. Entonces nos va a quedar, la pendiente es igual, ayúdenme por favor con el cálculo, 45.000 y el cociente nos daría 27. Sería 2.250 la pendiente. Esa sería la pendiente. Ahora vamos a calcular el punto de corte. Punto de corte con el eje Y. Recuerden que ese punto de corte con respecto al eje Y lo llamamos B. Y la expresión nos dice B es igual Y barra menos M por X barra. Por lo tanto, B va a ser igual Y barra 19.750 menos la pendiente que nos dio 2.250 multiplicado por X barra, que nos dio 5. Eso daría 8.500. Vean que nosotros esperábamos que el valor de la entrada fuera 10.000. Por lo tanto, el punto de corte tenía que ser 10.000. Y cada gaseosa la íbamos a cobrar a 2.000, pero resultamos cobrándola fue a 2.250, porque a algunos les cobramos de más, a algunos les cobramos menos. Quiere decir que no cumplimos con el modelo lineal, ¿sí? Entonces ahí uno diría, ah, bueno, ya tengo mi modelo lineal, entonces puedo decir el costo, ¿sí? El costo va a ser Y, va a ser igual a 2.250 por X. ¿Y qué representa X? El número de gaseosas más 8.500, que es la entrada. Ahí tengo mi modelo lineal. Y igual a 2.250 por X más 8.500. Esto corresponde a Y igual a MX más B. ¿Sí? Modelo lineal. Esa es una de las principales aplicaciones que podemos tener de un modelo lineal. Quiere decir, hasta ahora estamos en la función lineal, pero hemos tratado de desglosar todo de la función lineal. Hemos pasado por la pendiente, cálculo de la ecuación punto pendiente. Vimos cómo se grafica una ecuación lineal, una función lineal, perdón. Y hemos visto cómo podemos utilizar un método de regresión lineal por medio de mínimos cuadrados para ajustar el mejor modelo, ¿sí? De una situación del contexto. Para eso se utiliza la matemática. Vean que pasamos por conceptos matemáticos, conceptos geométricos, conceptos estadísticos, ¿sí? Para que vean que la potencialidad. Resulta que yo puedo tener esa situación
esta situación que hemos plasmado acá, yo la puedo tener en el contexto. Usted puede hacer una encuesta y puede tener 500.000 datos. Usted recopiló información del DANE y al parecer el modelo es lineal, pero usted no se va a poner a hacer esto de pronto con toda la información. Pues entonces usted vaya a Excel. Le pido el favor que alguno tome nota de los valores de X y los valores de Y. ¿Sí? Mi memoria no es tan buena, para que ustedes por favor me ayuden. Voy a pasar esa información a Excel para que veamos que Excel me puede hacer el método de regresión lineal en unos pasos muy sencillos. Entonces voy a irme a Excel. Tenemos mis valores X, que son 2, 4, 6 y 8. Y tenemos los valores Y, 14.000, 15.000, 24.000, 26.000. Bien, yo voy a graficar eso. Le voy a decir a Excel que inserte acá un gráfico, pero acá sí me interesan los puntos. Acá esos son los puntos. Vean que esto no es una recta. Y necesito acá toda su atención. Necesito su atención acá porque esto es cuestión de segundos. Y si no lo captan, pues van a perder la explicación. Usted selecciona un punto. Y al seleccionar un punto, pues le ha seleccionado todo. Eso no tiene cara de línea recta, ¿cierto? De función lineal. Le doy botón derecho y le digo agregar línea de tendencia. Entonces me va a decir, bueno, ¿qué modelo va a utilizar usted? Es un modelo lineal. Acá lo seleccioné, es un modelo lineal. Y le voy a pedir que me muestre la ecuación en el gráfico. Listo. Ahí me está mostrando la ecuación en el gráfico. Entonces, la función es, primero me dibuja la línea con esa tendencia y me está mostrando la función y es igual a 2250x más 8500, que es lo mismo que nosotros habíamos hecho en nuestro cálculo, pero con Excel nos demoramos menos. Claro, hay que entender qué es lo que está haciendo, ¿sí? Hay que tener claro eso. Y pues entendiéndolo, ya hicimos el procedimiento. Ahora vemos que Excel nos hace eso en segundos. Pero ¿de dónde sale? Pues del método de mínimos cuadrados, ¿sí? Bien, espero que hayamos abordado de la mejor manera la función lineal con sus posibles aplicaciones, sus variaciones, todo lo que sea necesario para poder trabajar. Una cosa importante de esta función lineal, que es un concepto sencillo, pero no por sencillo dejarlo a un lado, es hablar de la pendiente. Cuando nosotros tenemos o queremos hablar de la pendiente, nosotros tenemos las siguientes posibilidades. Si nuestra función tiene esta forma, es decir, es creciente, decimos que la pendiente es positiva, por lo tanto es mayor a 0. Y eso es importante que uno lo sepa determinar. ¿Qué va a pasar si m es mayor a 0? Pues serán valores positivos de la pendiente. En términos económicos, eso significa que en cierto momento se están dando utilidades, pendiente positiva. Puede suceder también que tengamos un gráfico de esta forma. ¿Qué significa eso? Si la línea es paralela al eje horizontal, me está diciendo que su pendiente es 0. Eso se conoce como pendiente nula, ¿sí? Por ejemplo, situaciones en las que no hay ni crecimiento ni decrecimiento. Eso es una pendiente nula. Y tenemos también, en términos de la pendiente, si tenemos el plano cartesiano, es posible que tengamos esto. Eso significa que la pendiente es menor a 0. Por lo tanto, los valores de m van a ser negativos. Es importante tener en cuenta eso al momento de analizar una función lineal. Esto de la pendiente, ustedes más adelante lo van a trabajar
ahí se los dejo como abrebocas, lo van a trabajar con el concepto de la derivada. Pero por el momento lo vamos a dejar hasta ahí, vamos a dejar como parte conceptual la función lineal.